que Dios le bendiga por su esfuerzo, su puntualidad. El panorama del Antiguo Testamento, dijimos que íbamos a repasar desde el Reino Unido. Esta parte es muy importante porque, por ejemplo, cuando uno empieza a leer la Biblia y uno aborda la lectura de la palabra de Dios, uno se encuentra con el libro de los Reyes y hay muchas cosas que al principio puede que no entienda, ¿no? Al principio es como que se mezcla, se cruza, pero ya una vez que uno tiene un conocimiento de lo que está hablando, es decir, un panorama de la Biblia, ya uno entiende inclusive por qué hay nombres que se repiten. Esto lo vamos a explicar, primero haciendo un pequeño repaso de lo que introdujimos en la lección anterior. Abarcamos varias de estas láminas, en la cual mencionamos pues que después de que el pueblo de Israel sale de Egipto y después ya de que recibe las leyes, se constituye como una nación. Ellos pues eran guiados por Moisés, después por Josué, y luego hubieron jueces que eran líderes pues que Dios levantó para que el pueblo continuara la conquista de la tierra prometida y no se dejara dominar por las naciones que habían quedado, ya que en su desobediencia ellos no lograron exterminar a todos. Uno de ellos fue los filisteos, hablamos de la amenaza filistea. Dios La le amenaza bendiga, pastor. filistea, yo le bendiga a todos. La amenaza filistea fue seria porque fue, digamos, fuerte. Me preguntaron de los filisteos, la Biblia dice que son de Castor. Castor parece que se refiere a, a la isla de a Creta. Como haya sido, los filisteos, algunos dicen pues que ya fueron exterminados, puede que haya alguna descendencia, ¿no? Es decir, es como aquí en el Perú decir, ¿existen los incas? No, ya no existen los incas, pero puede que haya por ahí algún descendiente de un inca, ¿no? Sí, era conocido el inca Garcilaso de la Vega. Puede que haya un descendiente de algunos pueblos incaicos, pero ya el pueblo como tal fue destruido. Entonces, los palestinos no son filisteos, quizás son descendientes, pero no son el pueblo filisteo. Ya no podemos hablar del pueblo filisteo como tal. El Reino Unido es así porque es la primera vez que las 12 tribus están unidas bajo los reyes, bajo estos tres reinados, el reino de Saúl, el reino de David y el reino de Salomón, la época de oro. Vimos la primera lámina, ¿no? Que está ahí, las figuras que llegamos a ver, representa a una tribu, cada una de esas figuras representa a una tribu, materia de otro estudio, de que cada tribu tenía su color, su bandera, tenía su piedra preciosa. Ahí está la representación de cada tribu. Y por vez primera, pues las tribus se unen. El rey, en esta vez, el rey debe ser escogido por Dios, pero en la primera oportunidad el pueblo pidió. Entonces, entendemos que el pueblo se adelantó al plan de Dios. Pero Dios escogió a Saúl y Saúl, pues, es el que empieza a reinar. El reino de Saúl enfrentó violentas oposiciones. Es una corona negra porque también es, aparte de las oposiciones que tuvo un final, pues, también lamentable de cómo fue asesinado el rey y su hijo, ¿no? También hablamos del reinado de David. El reinado de David está coronado, pues, por tres joyas, tres diamantes, que cada uno tiene un significado, ¿no? Dijimos que hay cuatro eventos principales. O sea, tres diamantes y una joya negra. Dice, primero que Jerusalén fue hecha la capital del reino. Eso no había pasado antes. Entonces, con David, Jerusalén es la capital.
la capital del reino de Israel. También vimos pues que la amenaza filistea y otras amenazas políticas fueron arrasadas, lo cual da un periodo de paz, un periodo de prosperidad. Y el otro gran evento es el hecho de que Jerusalén fue establecida como capital religiosa y como capital del gobierno central. Ahora, como una mancha, digamos, en el reinado, están pues los problemas a causa del pecado de David. Y ahí se ve pues la perla negra, muestra las consecuencias del pecado, la maldad, la injusticia, sobre todo. Porque algunos al analizar este tema, escuchan bien, ¿verdad? Amén. Amén, pastor. Ya, ya. Amén, pastor. Ya. Amén, Miren, pastor. lo que estaba diciendo era que cómo David comete un pecado tan grave como el de tomar a una mujer, teniendo él muchas mujeres, y matar al hombre para que no se sepa que ella quedó embarazada a causa de esa relación. Entonces, a consecuencia de ese pecado, pues hubieron cosas que pasaron en el reino. Sin embargo, David sigue siendo el hombre que Dios escoge, el hombre que su descendencia reina y el hombre que adora a Dios. Dios lo corrige, lo disciplina. En cambio, Saúl nunca tuvo un problema Ya la tapé, de adulterio, ya la tapé, no la va, ya la tapé. pero No, recién eché eso. silenciar, por No lo favor. eché, pero cuando ve. Silenciar, silenciar. Ya. Bien. Sin embargo, Saúl, a pesar de que no cometió un pecado como el de David, analizando un poco espiritualmente, cometió mucha injusticia, mucha maldad. Hubieron más consecuencias negativas por los pecados de Saúl, ¿no? Al punto que inclusive asistió pues a una pitonisa, a una hechicera. O sea, no estaba adorando a Dios. Y ahí cuando se menciona el reinado de Salomón, se ve las políticas expansionistas de Salomón, lo cual lo llevaron a imponer fuertes cargas de impuestos, que a su vez incitaron a la rebelión con la subsiguiente división del reino. Eso que ve ahí no es un lagarto, no, es un yugo. Eso es para juntar a dos bueyes. Y lo que hizo Salomón es poner un fuerte yugo, el yugo que estaba atado a la corona. Entonces, realmente aquí es donde vemos, pues comienza el Reino Unido, ¿no? Es decir, es como una transición de una confederación a una monarquía, ¿no? A Saúl le tocó ser el primer rey y ganarse el favor del pueblo, pero su carácter inestable le acarrió grandes críticas. También no tuvo una visión espiritual al punto de que no respetó ni siquiera, pues, a los sacerdotes de Dios, le costó su reinado realmente. Cuando Dios levanta a David, se ganó la enemistad de Saúl, ya que Saúl empezó a perseguirlo de una manera terrible. La idea de perder el trono no le gustó a Saúl y comenzó entonces celos, envidias, odios, y ahí hay pues otras cosas que se ve la maldad y el pecado, como digo, no es para justificar o medir qué pecado es peor, pero en el caso de David, su pecado le costó una disciplina terrible, pero en el caso de Saúl, pero fueron tantos pecados que ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Después de la muerte de Saúl hubo un sentimiento pues de, de soledad, ¿no? Por eso que ungieron a David. Ahora, las tribus del norte estaban a favor, digamos, o sea, aquí había un grupo que eran tribu del norte y tribu del sur, ¿no? Entonces, digamos que eh,
El comandante de Saúl era del norte y el de David era del sur. Entonces ya se va viendo como que una tensión entre el norte y el sur. Ahora, lo que pasa es que mientras que el norte y el sur se peleaban, David trató de unir el norte y el sur y se ganó la simpatía de ambos lados. Y es por eso que se hizo fuerte, aunque ahí vamos a ver luego, hay una intervención de Joab que no es muy correcta, pero le entrega pues prácticamente a David todo el poder y eso hace pues que David sea proclamado rey de todo Israel, no solamente de un grupo de naciones, de las tribus, sino de todo Israel, ¿no? La actitud noble de David impactó al norte, su valentía, su bondad, su temor de Dios, hizo que se ganara el respeto de todos. Así que David busca un lugar ni muy al norte ni muy al sur como capital, Jerusalén. Y ahora pues Jerusalén, que estaba ocupada por los jebusitas, quienes se rindieron, según segunda de Samuel, la capital eterna de Jerusalén, o la capital eterna de Israel, ¿no? Ahora bien, la capital, o tener a Jerusalén como capital es importante, porque aquí es donde empieza a entenderse cuando usted lea Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, es más, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, esto ya es la historia del pueblo de Israel. Entonces, en esta historia estamos viendo pues que pasa por el reino de Saúl, David, Salomón, y Salomón, lamentablemente, en su final, pues se inclinó a dioses ajenos. Salomón desobedeció en algo que es básico. O sea, Dios le dijo que no tengan muchas mujeres como los otros reyes, lo cual él desobedeció. Y entonces, al tener muchas mujeres, ellas inclinaron su corazón también para adorar a otros ídolos, a pesar de que él construyó el templo y que empezó muy bien adorando a Dios, en su afán expansionista él pues también tuvo muchas mujeres con una visión política de hacer alianzas con las naciones y no pelearse, tener más riqueza, hacer negocios, pero también pues eso conllevó a que su corazón en su vejez sobre todo se inclinara por los dioses o los ídolos de estas mujeres y él comenzó a construirle también sus capillitas y después comenzó a asistir a sus reuniones y entonces Dios dijo, no, esto me desagrada, así que yo voy a partir el reino unido, que era una victoria, que era una bendición, yo lo voy a dividir por los pecados de Salomón. Pero mi amor por David es tan grande que no lo voy a dividir en el tiempo de Salomón. Voy a dividirlo cuando Salomón muera. Sí, voy a dejar que Salomón termine su reino en paz, pero la división ya está, ¿no? Entonces, es como que ya era algo inevitable el hecho de que iba a haber una guerra civil. Y eso hace pues de que se divida el reino del norte y el reino del sur. Ahora bien, en esta lámina vamos a encontrar que en esa división de los reinos, el reino del norte pone como capital a Samaria y el reino del sur pone como capital a, a Jerusalén, es decir, a Judá, ¿no? Es decir, el pueblo de Israel, ahí lo tenemos, es aquí donde viene la intervención de los profetas de Dios. O sea, el profeta viene para recordar el llamado. Entonces, el hombre de ropas rojas representa al profeta y el siguiente representa a Israel, ¿no? El cielo oscuro en la parte trasera es que habla pues, porque los profetas hablaron a Israel desde el periodo de la monarquía de Salomón hasta la cautividad en Babilonia, que fue por el año 586 a.C. Entonces, desde la monarquía de Salomón ya vemos que los profetas entran en acción. También, miren ustedes, esta dijimos que es una manera, pues, una ilustración como para ayudar a recordar el Antiguo Testamento. El personaje ahí que representa a Israel está mirando las palabras te bendeciré, pero está como roto. O sea, es un momento de crisis espiritual. Te bendeciré. Pero durante este periodo
hay un descuido espiritual. Entonces a Israel solamente le quedaba aferrarse a las promesas de Dios. El profeta lo que está haciendo es eso. Y lo que pasa en la historia real es esa, que los profetas trataron de recordar a Israel su llamado, recordar el llamado. Le entrega fragmento del manuscrito así roto, está regado, porque Israel prestó poca atención a su responsabilidad de ser bendición. En algún momento, cuando vemos estos reinos divididos, vemos que hasta descuidan la lectura de la palabra de Dios. Ahora Israel aprieta el mortero y los sellos contra su pecho, porque esto habla de que durante la época de deterioro de Israel, sus instituciones y tradiciones vinieron a ser su religión. Este simbolismo es interesante porque los profetas vieron a Israel dando por terminadas cosas que no habían concluido todavía. O sea, los profetas cumplieron una labor de exhortación. Aquí habla que los profetas hablaron a Israel desde el periodo de Salomón. Recordemos que em, ya los profetas empezaron a declarar palabra de Dios y cuando Roboam asume el reinado, em, Roboam fue tan violento que dijo, yo voy a ser más duro que mi padre, y quiso ir a hacer guerra y un profeta viene y le dice, no hagas nada porque así dice Dios, esto lo hice yo. Y ya comienzan los profetas a intervenir, ¿no? Ahora, Israel hizo un templo, pero todavía no había la seguridad. También Israel hizo una ley, o la ley estaba escrita en una piedra, pero también estaba tropezando al obedecer la palabra de Dios. Ahora, lo que era para Israel, ahí está, durante el periodo de deterioro espiritual, Israel sentía seguridad en la promesa de Dios. Dice, Israel prestó poca atención a su responsabilidad de ser bendición. También durante la época de deterioro de Israel, sus instituciones y tradiciones vinieron a ser su religión, a las cuales se aferró, ¿no? Ahora, los profetas vieron a Israel dando por terminadas cosas que no habían concluido todavía. Por ejemplo, Israel hizo un templo, que es un símbolo de falsa seguridad. De la ley, Israel hizo un tropiezo, ¿no? Lo tomó de una manera carnal, no vio el espíritu de la ley. O sea, como dice, fue una piedra de tropiezo para la justicia. De la separación, Israel hizo una maldición. O sea, la separación que era para mantenerse puro, hizo que Israel más bien se convirtiera en un pueblo orgulloso, o que en todo caso, pues, eh, perdiera la visión de su llamado. De la circuncisión hizo un amuleto, de la tierra santa, una tierra de pecado. Se glorió de su pasado a expensas de su presente y su futuro. Entonces no podemos vivir del pasado. Dios le declaró de manera clara, te bendeciré para que seas bendición. Entonces aquí ya no está siendo bendición, la promesa acompañada de un deber, ¿no? Sin embargo, ahora Israel, que tenía su propia tierra, ganado, unidad política, prestigio en el mundo como una gran nación, ¿no? Y cuyo Dios peleaba por ellos, se le comenzó a olvidar su misión. Esto parece mucho a lo que pasa con las iglesias también, ¿no? Muchas iglesias caen en la soberbia, caen en el orgullo, en el momento en el cual ya Dios comienza a prosperarlos, Dios comienza a bendecirlos, se olvidan su llamado. Es más, se encierran y dicen, somos los únicos, los mejores, no somos como los demás, y usan el mismo lenguaje que el pueblo de Israel. Y cuando uno examina lo que está pasando, hay un deterioro, es una crisis espiritual. Y entonces se aferran a amuletos, a tradiciones, como para aparentar que están bien, pero en realidad han olvidado su llamado, su visión. Y estoy hablando de la iglesia de Cristo de manera general, porque pueden haber, siempre Dios tiene sus remanentes o sus hombres fieles o sus épocas en la cual hay un hombre de Dios o una comunidad que busca a Dios y Dios trae paz y prosperidad durante ese tiempo,
pero luego viene otra época en la cual el pueblo se aleja al estilo de los jueces y entonces no todo va bien. Una de las cosas, por ejemplo, que no fue de bendición para Israel fue la idolatría. Es algo lamentable, ¿no? La idolatría eh, es algo que ellos tenían que condenar, pero ellos mismos cayeron en la idolatría. También en la ceguera espiritual. Es algo que también lo reprende, por ejemplo, hablando de los profetas, el profeta Oseas condena la idolatría. El profeta Amós condena la ceguera espiritual. El profeta Miqueas habla de que la integridad moral se viene al suelo. O sea, todos los profetas tenían un mensaje. Todo esto es consecuencia de olvidarse del llamado de que Dios, que Dios le había hecho, ¿no? Empezó con uno, pero todo el pueblo tenía que cumplir. Ahora, el profeta acarrea entonces el juicio de Dios. El profeta de Dios, enfermo e indignado de ver la negligencia y la falta de interés, dice, El audio. El audio así está como el saliendo mal, pecado, ¿se escucha bien? No pastor. interrumpa, por favor. Dice, el No se profeta, escucha. Está mal el audio. Su ¿hay audio está mal, problema con pastor. el audio? A ver, Sí, ¿se escucha mal, hermanos? sí, pastor, se escucha mal. No, Siga, porque siga tú eres hablando. el único que lo dice. Hay como un eco, pastor. Entrecortado, se escucha, siervo. Ya, entonces, vamos a ver, un momentito. Tiene que ser la señal de internet. Vamos a cambiar el canal. Ya voy a dejar de compartir un momento, no se vayan. Vamos a usar este de aquí. Esperamos que no se corte. Muy bien. Dios le bendiga, pastor. Disculpe, yo le escuchaba bien, no había ningún entrecortado. Ya, Dios le hermana bendiga. Lady, Dios le bendiga. Ya igual vamos a entrar ahorita. Perfecto. Ahora sí se escucha bien, pastor. Sí. Entonces, lo que estoy diciendo es que Israel olvidó su llamado y como consecuencia de olvidar su llamado, los profetas empezaron pues a hablar en contra de la idolatría, en contra de la ceguera espiritual y también que la integridad moral se había venido al suelo. ¿Eh? El pecado en sí acarrió el juicio de Dios, pero el profeta pues se para en la brecha y declara que vendrá el juicio. Sin embargo, Israel no escucha. Los profetas de Dios, los diferentes profetas, advierten, exhortan, pero ya depende del pueblo si escucha o no escucha. Ellos se sentían seguros de las promesas, pero se olvidaron que tenían también una responsabilidad. La predicación del profeta les parecía sin ningún sentido, ¿no? Ya ellos veían como que Dios no sería capaz de castigar a su pueblo escogido. Eso demuestra de que ellos habían caído en un orgullo espiritual y es algo que todos tenemos que cuidarnos, ¿no? Los de Israel pues pensaban sobre otros puede venir, pero sobre nosotros no. Alguien que lea Amós 9:10, a ver también para yo escucharlos a ustedes. Alguien que lea Amós 9:10 y otro busque Miqueas 2:6. Vamos a escuchar a ver qué dicen los profetas. Amós 9:10. A ver, alguien que lea, por favor. Amós 9:10. Amén. Adelante, hermana María. Dice así, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alzará el mal, ni Sí, nos alcanzará el mal, perdón. exacto, claro. O sea, ellos decían, no, a nosotros no nos va a pasar, nosotros somos el pueblo de Dios. Sin embargo, el profeta declara juicio. ¿Qué dice ahora Miqueas 2:6? Amén. Dice la palabra.
No profeticéis. Dicen a los que profetizan, no les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Amén. ¿Ok? Dice, le dicen como que no se debería aplicar esa cosa. Amós 7:2, alguien que lea Amós 7:2. 7:12, perdón. Amós 7:12. Amós 7:12. Amén, pastor. Amén, pastor. 7:2. 12. Amén. Dice, y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Ya miren bien, lo que pasa es que el profeta está profetizando y viene donde le dice, oye, ¿sabes qué? Anda, vete allá, profetiza en tu pueblo, ¿ya? Y anda, come tu pan allá, ahí, vive ahí, de tu ministerio, y déjanos en paz acá. O sea, el orgullo fue tan grande que es como que, no, aquí no puedes profetizar, el verso 13 dice, porque este es santuario del rey. Así que anda, vete a hablar tus cosas en otro lugar, no hables contra la obra, dice, ¿no? Dice, no hables contra el pueblo de Dios. O sea, ese lenguaje es algo que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es como que uno quiera corregir a un compañero y diga, oye, tú qué te has querido, yo soy el siervo de Dios. Dice, eso pasó más adelante con el Papa, cuando llegó a decir, el Papa no falla nunca, lo que dice el Papa se cumple, así que el Papa es infalible, dice, ¿no? Y ahí una doctrina católica falsa es la infabilidad del Papa, ¿no? Hay algunos pastores que también parecen infalibles, como que no, yo nunca me equivoco, ¿no? Y es como que se ponen así una posición. Y bueno, digo pastor porque así como el pueblo de Israel era guiado pues por líderes que no ayudaron y no escucharon a los profetas, porque hablaron a los reyes y los reyes rechazaban la palabra de Dios, así también hoy día hay que orar por los siervos de Dios, por los pastores que están al frente, porque pueden desviar la visión de la iglesia, pueden desviar. Israel prácticamente lo que hizo fue prestarle poca atención a su verdadera responsabilidad, ¿no? Hay cosas muy hermosas en la palabra que cuando nosotros estudiamos, nosotros tenemos que analizar, ¿realmente Dios quiere que hagamos eso? ¿Estamos haciendo lo que le agrada a Dios? ¿Es la voluntad de Dios? ¿O estamos entreteniéndonos? ¿Ya? Porque puede que uno simplemente está ocupado y piensa que está bien. Entonces, Israel buscaba privilegios, pero no quería asumir su responsabilidad. Así que eso de que serás de bendición no se estaba cumpliendo. Pero sí le gustaba, te bendeciré. Eso a todo el mundo le gusta, te bendeciré, pero no le gusta y serás de bendición. Le gustaba la idea de recibir la bendición, pero no solamente pues no estaba haciendo de bendición, sino que estaban reteniendo la bendición de Dios. Entonces, ¿qué hace pues el ministerio profético? ¿Cuál es? El de recordarle su llamado. Alguien que lea Jeremías capítulo 4, del verso 1 al verso 3. Este es un profeta muy conocido que lloró mucho por el pueblo de Dios. ¿Qué nos dice Jeremías en el capítulo 4? Alguien que lo lea, por favor. Jeremías capítulo 4, del verso 1 al 3. Amén, pastor. Adelante. Amén. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de aquí para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová, a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Es poderosa la palabra de Dios, es clara, es recordarle a Israel su llamado, ¿no? Tenemos el pasaje de Oseas capítulo 14, también me gustaría que alguien lo lea, Oseas capítulo 14. En cada uno de estos mensajes, Dios está exhortando al pueblo a que se reconcilie con Él, a que vuelva a Él. Alguien que lea Oseas capítulo 14, verso 1 en adelante, Amén. Todo. hasta el verso 7, hermana, por favor. Amén. Dice así, Oseas 14. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios,
porque por tu pecado has caído. Llevad con nosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y haced el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Amén. Amén. Qué exquisita palabra, qué delicia, qué profundidad, qué hermoso el amor de Dios. O sea, como levanta un profeta y le dice, vuélvete a mí. Yo voy a cumplir mi propósito contigo, pero vuélvete a mí. Tengo planes para ti. Es hermoso. A ver, aquí quiero mostrar algo, ya que este es un panorama de la Biblia. Cuando usted va a encontrar pues, el reino del norte y el reino del sur, eso habla pues de que después de la idolatría de Salomón, en su hijo Roboam se dividen. Entonces cuando se dividen, en el lado del norte se van 10 tribus y en el lado del sur se van 2 tribus, Judá y Benjamín. Y las otras 10, el reino del norte, su capital Samaria. De ahí vienen los samaritanos. Entonces usted va a encontrar que se habla del rey del norte y el rey del sur, y a veces hasta tienen nombres similares y uno se marea, se confunde, como que, total, dice, siendo tantos, mientras siendo rey Ocosías, entró a gobernar el otro rey, y uno al principio no entiende, lo que pasa es que el reino se ha dividido. Hay dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y lo que hacen los profetas es exhortar, ¿no? Cuando estudiemos por libros, vamos a ver que hay profetas del norte y hay profetas del sur. Y también vamos a encontrar, me adelanto, a decirles que el pecado pues del norte fue mayor, al punto que el primer imperio que vino fue el asirio, y el imperio asirio dispersó a las tribus del norte. En cambio, Judá sobrevivió. Sin embargo, unos años después, Judá también fue dispersado por el imperio de Babilonia, con la diferencia de que Judá regresó a su tierra. Entonces, por eso es que se dice judío, pero recuerde que Judá es una tribu de Israel, ¿no? Y lo demás, ¿no? A todos se le llama Israel, pero esas 10 tribus se conocen ahora como las tribus perdidas de Israel. ¿Y por qué? Porque no se sabe dónde están, aunque ahora se puede saber con el estudio del ADN, se puede saber. Además, en tiempo de Cristo, por ejemplo, se sabía que Saulo era benjamita, es decir, de Benjamín. Judá y Benjamín estaban cerca, ¿no? También hay alguna otra tribu que se menciona, pero es allí donde las tribus se separan y los profetas exhortan y hablan y tratan de que el pueblo de Dios pues se reconcilie con su Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice en 1 Samuel 15:29. Siempre y cuando nos mantengamos fieles al llamado, tendremos su bendición, porque Él honra a los que le honran. Por eso, aunque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, según nos dice Romanos, ¿no? Es decir, no se pierden, Dios te lo da y no te lo quita. Uno sí lo puede perder, uno lo puede dejar de usar, ¿no? Y no usar ese llamado que Dios le ha dado, ¿no? Por eso que a nosotros también como iglesia se nos dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, tu galardón, tu premio, tu llamado. O sea, sé fiel a lo que Dios te ha dado, ¿no? Recordemos que el Señor dice, eh, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel,
sobre mucho te pondré, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver ahora, pues, a detalle lo terrible que fue, pues, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, como ya me adelanté, el reino del norte cayó primero, ¿no? Ahí vemos, pues, en esa lámina, hay, digamos, como que tres partes, ¿no? Podemos decir que son tres eras del reino del norte y los reyes de cada era. Por ejemplo, la parte oscura del dibujo es el periodo de la revuelta civil, ¿no? Que se encuentra en Reyes, o sea, la parte oscura. Ahí está, perdón, ahí están los reyes Jeroboam I, Nadab, Baasa, Ela, Sinri, Onri y Acad. Ahí está su nombre, se ve chiquito, tal vez Cerro Dorado en un extremo, ¿no? Y está Jeroboam y su becerro. Después ahí está Nadab, aquí arribita, más abajo, Baasa, después viene Ela, está aquí, Ela, está Sinri, está Onri, está Acab, ¿no? Entonces, Acab es parte, mire, ve, cada rey fue peor que el otro. Dice, no siguió los mismos pecados de su padre Jeroboam. Dice, hizo peor que su padre Jeroboam. Y cada rey fue así en decadencia, ¿no? Entonces ahí vemos también, pues, eh, la parte dorada va a corresponder al periodo de prosperidad y abundancia. En la parte dorada se ve, pues, a los reyes Ocosías, ahí está. En ambos lugares hubo Ocosías. Recuerde que este es el reino del norte. Está Ocosías, está Jorán, Jehú, Joacás, Joás y Jeroboam II. También hay una parte roja y anaranjada, que es un periodo de rápida caída. En este tiempo, digamos, los reyes fueron Zacarías, Salum, Manaén, Pecaía, Pecas y Oseas. Ahora, aquí vamos a ver los eventos más importantes de cada etapa. Por ejemplo, aquí está el periodo de revuelta civil, ¿no? En el periodo de revuelta civil, ¿qué pasó? Que cuando Roboam mandó a cobrar los impuestos, el pueblo se rebeló y dijo, no, Israel a tus tiendas. Cada uno se fue a su tienda. Y entonces eh, se levantó Jeroboam como líder del norte y Jeroboam dijo, ya, vamos a levantar un becerro, un altar aquí en una frontera y el otro en la otra frontera, para no tener que ir hasta Judá. Y ahí levantó su altar. Eso es un acontecimiento es un evento que resalta, ¿no? El becerro de oro en el periodo de Jeroboam. Hizo uno en Dan y otro en Betel, para eliminar la idea de Jerusalén como centro de adoración, ¿no? Aquí está lo que ya mencioné, los reyes que corresponden a cada periodo, y aquí está. Jeroboam hizo altares en Dan y Betel para eliminar la idea de Jerusalén como centro de adoración. Miren ustedes la picardía, la maldad, digamos, ¿no? De este rey. O sea, es cierto que Roboam hizo mal, pero él hizo de astucia política, pero no le importó, pues, los principios. ¿Por qué lo hizo? Para que la gente ya no fuera a Jerusalén, ya no fuera a Judá, porque pudiera, pues, todavía conmoverse el corazón. Así que él dijo, no, 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 vamos a hacer un altar aparte. O sea, él lo hizo a propósito, pero eso se convirtió en una idolatría, ya, para que no vean como centro de adoración a Jerusalén. También otro acontecimiento es el periodo de Onri, ¿no? La amenaza de libertad Israel por parte de Siria. Se menciona aquí, hay un volcán aquí que también tiene un significado interesante. Primero hablemos de Acab, ¿no? Es el tiempo del profeta Elías. El culto a Baal
durante el periodo de Acad fue grandemente fortalecido. Por eso ahí hay una bandera, ¿no? Profeta Elías y Elisha, o sea, Elías y Eliseo, los profetas que Dios levantó en aquel tiempo, ¿no? Estos profetas denuncian la identificación de Israel con el culto a Baal. Fueron valientes, ¿no? Yo he estado leyendo un pasaje bíblico en estos días. En realidad estaba escuchando un audio con mi esposa y estaba escuchando esa parte de el reinado de Acab, y Acab, cuando Elías se presenta a Acab, le dice, reúne al pueblo y a tus profetas, pues, a esos que tiene, son 400 de Baal y 450 de acero, o sea, 850, y luego nos llamó la atención la siguiente línea, que comen de la mesa de Jezabel, ¿no? Eso nos llamó la atención. Nos quedamos a meditar en eso, que ellos comían de la mesa de Jezabel, mientras que en el pueblo se moría de hambre, ellos comían de la mesa de Jezabel y ellos prácticamente se habían vendido a Jezabel. Busqué otra versión de la Biblia y dice que Jezabel los mantenía a los profetas. ¿Para qué? Para pues darle fuerza a su reinado. Y lo que hizo Elías fue provocar un avivamiento espiritual, y esos falsos profetas pues terminaron siendo exterminados, terminaron siendo decapitados, inclusive. Pero es interesante porque ellos denunciaron el culto a Baal, y aquí hay que ser valientes porque eran primero pues Elías y Eliseo, que Eliseo como acompañante primero, pero Elías se levantó, y usted sabe que al final él hizo un desafío valiente, ¿no? Es el que sea Dios que mande fuego del cielo. Y efectivamente, pues Dios contestó con fuego del cielo y la gente dijo, Jehová es Dios, se acabó. Y exterminaron a los falsos profetas. Pero ahí también ya veríamos pues lo que pasó más adelante, que Jezabel no se arrepintió, sino amenazó a Elías. Ahora, por otro lado, hay otros profetas como Amós y Oseas, que en el periodo de Jeroboam II advierten del inminente peligro espiritual por el letargo, ¿no? Por el letargo y el adormecimiento. Entonces, cada profeta cada profeta es importante. Por ejemplo, el profeta Elías es uno de los más grandes profetas, sin embargo, no hay libro del profeta Elías. Ahora, los otros profetas se les conoce como profetas menores, pero ¿por qué? Porque en sus libros se han escrito poco. Sí, los otros profetas se les conoce como profetas mayores porque escribieron un poco más. Y también en algunos casos su ministerio, como el de Isaías, el de Jeremías, fue de bastante trascendencia, pero Elías es como que uno de los que más se distingue y no escribió un libro. Así que los profetas no están en competencia, solamente están cumpliendo el ministerio que Dios les ha dado. Otro evento importante ocurrió durante el periodo de Manaén, que Asiria se convierte en una violenta amenaza contra Israel. Es forzada a pagar tributo a Siria para mantener la paz, ¿no? El imperio asirio al final, pues, fue quien venció, ¿no? Al reino del norte. Otro acontecimiento es que el rey Peca busca la libertad de la amenaza asiria, son los asirios los que están amenazando, y busca hacer una alianza militar con Siria. Mira, ve, de nada sirve la alianza militar con Siria si Dios se ha desagradado, si se han salido del propósito de Dios, de nada sirve esa alianza. Y de nada le sirvió. Ahora, sin embargo, en esta parte encontramos que Isaías también declara lo inútil que es hacer una alianza militar y más bien profetiza la destrucción del reino del norte. Es decir, no te vas a librar porque hagas una alianza con esos impíos, ¿no? Vas a ser destruido. Así que el mejor camino es arrepentirse, humillarse. Y entonces, en el reino del sur, vemos que hubieron reyes que sí escucharon. Por ejemplo, Ezequías sí escuchó a Isaías y se humilló. Y miren, ve, el imperio asirio destruyó al reino del norte, pero no pudo destruir al reino del sur, que era más pequeño. Así que ciertamente los profetas cumplieron su ministerio. Ahora, aquí está también otro acontecimiento que se resalta, es que Oseas
intenta hacer una alianza militar con Egipto para eliminar la amenaza a Siria. Ninguna alianza sirvió. Realmente, aquí hay que diferenciar el que es rey de que es profeta, por eso le digo, ¿no? Hay que diferenciar. Ya. Una gran destrucción entonces viene del norte en el periodo de Oseas. Dice, pero sobre todo retrata la caída del reino el año 722 antes de Cristo, ¿no? Es decir, cae primero que Judá, ¿no? Porque Judá cae mucho después. Vamos a continuar, vamos a avanzar un poco más para no perder la hilación, porque miren qué interesante, que el profeta Isaías, y con otro profeta contemporáneo, Micaías, hablaron y dijeron, ninguna alianza humana le va a librar. Y efectivamente, ninguna alianza humana le libró. Sin embargo, el rey Ezequías se humilló y se salvó, y Dios lo libró. Y pasó un tiempo, se pasaron años, pero lamentablemente el reino del sur después se descuidó también. Y entonces también viene la caída del sur. Entonces, el reino se divide, el reino del norte, el reino del sur. Primero cae el reino del norte bajo el imperio asirio. Estamos viendo que algunos quisieron buscar alianzas para salvarse, ninguna alianza les salvó, los profetas cumplieron su parte, pero ahora viene la caída del sur, que se supone es pues la ciudad del rey, es la ciudad donde está pues la capital Jerusalén, donde está el templo. Entonces es como que no, nosotros no vamos a caer porque somos los verdaderos, somos lo que nos estamos manteniendo, tenemos a hombres de Dios como Ezequías, a reyes piadosos, los otros reyes son idólatras, en cambio Ezequías puso toda la amenaza ante Dios, la puso en la presencia de Dios. Entonces, las 6 épocas de la historia de los reyes del sur son como la vemos ahí. El periodo de desorden social, es decir, Roboán sí reinó pues sobre Judá y Benjamín, y ahí se mantuvo pues el reinado de los hijos de David, es decir, David, Salomón, Roboán. Después viene Abián, Asa y Josafat, ¿no? Ya ahora usted, si ha leído toda la Biblia, tiene que leerla, ya va recordando por qué a la guerra fue Josafat, ¿no? Con Acab. Dice, porque Acab era del otro lado y era impío, y lo jaló a Josafat, que era más temeroso de Dios, para aprovecharse de él. Dios salvó a Josafat, pero Acab pereció. Entonces también otra cosa que ocurre aquí es el periodo del culto a Baal, ¿no? Que dice ahí Baalismo, es el culto a Baal. Ahí está Jorán, ahí está Ocosías, y aquí aparece una mujer que es pariente directa de Jezabel, y que es una mujer mala, es como otra Jezabel, y usurpa el trono. No solamente lo usurpa, sino que aquí pasa algo muy interesante. Quizás no retengamos todo, pero como les digo, este es un panorama de toda la Biblia. Pero cuando estudiamos a detalle, es emocionante, realmente es un manjar la palabra de Dios. Porque Atalía usurpa el trono y mata a todos los descendientes del rey. Dice, los mata. Entonces, está como que ya destruyendo a toda, pues, toda una monarquía, a una dinastía, se dice. Y prácticamente, ¿cómo se va a cumplir la profecía de Dios que dice que cetro saldrá de Judá? ¿No? Pero miren, ella destruye, mata a los hijos del rey, pero esconden a uno, a un pequeñín llamado Joás, lo esconden. Y el reino de Atalía fue tan malvado que el niño apenas cumplió 7 años, ya dijeron, no, no, ya hay que sacarlo, ¿no? Hay un hijo del rey y tiene derecho a gobernar. Y 7 años, ¿pero cómo va a reinar? Bueno, el sacerdote Joiada lo ayudó, y él todo el tiempo que el sacerdote lo ayudó, fue un buen rey. Por eso se dice, mire, la época dorada, el rey Joás, el rey Amasías, el rey Usías,
un rey que llama bastante la atención porque durante su reinado, pues dice que prosperó grandemente, se hizo altamente poderoso. Esa expresión es bien interesante porque dice, se hizo altamente poderoso, pero cuando se hizo altamente poderoso, se llenó de orgullo. Dice, por eso la oración es clave. El día de hoy estábamos en una conferencia con Gary Wilkerson, el hijo de David Wilkerson, y otro predicador del ministerio de David Wilkerson, ¿no? Que partió ya a la presencia de Dios. Y se estaba recordando que los discípulos decían, Señor, enséñanos a orar. Es decir, es bueno estudiar la palabra, necesario estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, pero no podemos dejar la oración. La oración es algo que tenemos que eh, practicar porque es lo que nos mantiene humildes también delante de Dios y algo que le falló a Usías y algo que le ayudó a David, es que era un hombre de oración, a Ezequías, que lo vemos aquí. Después Jotán dice el periodo de declinación, ¿no? El periodo de declinación. Aquí está Acaz, está Ezequías, que por la intervención del profeta Isaías logra salvarse, pero recuerda usted que Ezequías, el Señor le dijo, alístate que vas a morir, y él dijo, por favor, Señor, ten misericordia, ya, te doy 15 años más de vida. Y allí nace un hijo que fue uno de los peores reyes, pues Manasés. En ese periodo nace Manasés. Después reina Amón, y en medio de todo hay un periodo de luz, de esperanza, que fue un periodo que no, bueno, no duró mucho, pero fue brillante, pues el rey Josías. Los mejores reyes fueron Ezequías y Josías. Y Josías llama la atención porque es la época de la reforma. O sea, ambos reyes fueron brillantes, eran temerosos de Dios. El rey Josías hasta buscó los rollos, dice, ¿dónde están los rollos? Vamos a limpiar la casa de Dios, dijo. Encontraron los rollos, descubrió que no se estaba celebrando la Pascua y que Dios había declarado maldición si no se celebrara la Pascua. Se conmovió, lloró y entonces hizo todo lo que pudo para hacer la Pascua más gloriosa de todos los tiempos. Se hizo en tiempo de Josías. Hay una película que creo que está en YouTube, no sé si está, que habla de el profeta Jeremías. Y de verdad que, bueno, muchas veces hacen unas representaciones extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, me abrió el entendimiento de que cuando Josías hizo esa Pascua que fue la más grandiosa, dice que, o sea, ni David hizo una Pascua así. Pues en ese tiempo Jeremías era un niño y su papá era sacerdote. Así que hay una escena en la cual se ve a Jeremías como adolescente con su papá celebrando la Pascua y su papá orgulloso le dice, Dios está con nosotros, hijo, somos invencibles, somos el pueblo de Dios. Este pueblo es de Dios y Dios lo ha escogido y nadie nos podrá vencer. Y es algo que, bueno, a mí me conmovió bastante porque eso vivió Jeremías de niño. Sin embargo, después vinieron reyes impíos. ¿Y qué pasó? Que Jeremías, y es por eso muy interesante cuando hacemos el estudio bíblico, estudiar los reyes con los profetas, los reyes con los profetas, ¿no? ¿Qué hizo el profeta frente al reinado? Lo primero, yo le recomiendo, si no ha leído la Biblia completa, léala primero para que tenga un panorama también. Pero después cuando la estudiemos, vamos a ver la intervención del profeta en qué reinado, en el reino del norte o en el reino del sur, y qué tanto fue, digamos, qué tan eficiente fue su mensaje, ¿no? Porque Jeremías, por ejemplo, tiene un ejemplo hermoso del reinado de Josías, pero luego viene Joacán, Joaquín, y él más bien tiene que reprender a esos reyes, y él tenía que ser sacerdote, pero el pecado era tan grande que Dios lo llamó, deja el sacerdocio, ven como profeta. Y por eso Dios le habla, te llamé como profeta, desde el vientre de tu madre te escogí. Y él le profetiza a Sedequías. Y la historia de Jeremías, ya pues en realidad, yo le digo, tiene que orar para leer Jeremías porque usted va a entender por qué se le conoce como el profeta llorón o el profeta de las lágrimas. Es muy conmovedor
cómo él entrega el mensaje, lo rechazan y él llora, sufre. La escena final de cómo le habla a Jeremías realmente es algo terrible porque él le advierte a Jeremías, dice, mira, Jeremías le dice, mira, si tú no me escuchas, ya Dios, o sea, Dios va a mandar a Nabucodonosor, ríndete porque Dios ha entregado esta tierra a Nabucodonosor, ríndete, porque si no van a matar a los príncipes, a tus príncipes, van a matar a tus hijos, y a ti te llevarán a una tierra que no podrás ver. Dice, ¿cómo? No entiendo. Todo lo que dijo Jeremías se cumplió, solamente digo esa parte nada más, ¿no? En la cual efectivamente Sedequías dijo, este Jeremías es muy negativo, creo que lo han comprado, o sea, que se vaya, y no le hizo caso, ¿no? El tema es que cuando mataron, pues, cuando entran a Nabucodonosor, mataron a los príncipes ante los ojos de Sedequías y mataron a sus hijos delante de sus ojos. Y después es lo último que vio, le arrancaron los ojos a Sedequías. Y así ciego fue llevado cautivo allá a Babilonia. De verdad que es terrible la historia. ¿Cómo no va a llorar Jeremías? Eso realmente, yo digo, si eso se hace en una película, hasta hay que ver que no lo vea un niño, ¿no? Son escenas violentas, o sea, es historia, pues algunos por eso critican, pero es historia, es algo que está en la Biblia, de cómo es llevado, ¿no? Cautivo el rey, y antes se habían llevado a los jóvenes, a Daniel, a sus amigos, y ahora después también se llevan a todo el pueblo, y los más pobres se quedan en la tierra. Ahí viene un estudio que es muy interesante, de cómo Dios primero se llevó a Daniel, después con el pueblo se llevó a Ezequiel, pero los pobres que quedaron en la tierra se quedaron con Jeremías, que inclusive Nabucodonosor le dice, ven conmigo, yo sé que tú hablabas, ¿no? A mi favor, ven conmigo. No, yo me quedo aquí con el pueblo, dijo. Así que realmente todos estos acontecimientos es muy emocionante y muy interesante estudiar porque es historia y hay que aprender de la historia. Aquí hay un repaso de lo que he mencionado. Egipto se convierte en una amenaza política al Reino del Sur durante el periodo de Roboam. Esa es la historia de la caída del sur. Luego hay una guerra civil entre el norte y el sur que termina durante el periodo de Josafat. Luego la paz viene por el matrimonio de la realeza entre el norte y el sur, ¿no? Es decir, cuando pues ahí es por eso que Acat se casa con Jezabel más adelante, se introduce el culto a Baal. Ahora, aquí está también en el periodo de Jorán, Ocosías y Atalía, el culto a Baal caracteriza el periodo de estos tres reinos, el baalismo. El periodo de Usías, como mencioné, fue de gran riqueza y prosperidad. Ya luego, Miqueas era el otro profeta, ¿no? El profeta Isaías y el profeta Miqueas, pues hablaron de las circunstancias históricas durante el periodo de Usías. Acaz formó una alianza con Asiria para prevenir las amenazas de Siria y el norte de Israel, ¿no? Judá terminó siendo su vasallo. Ahora, en el periodo de Ezequías, Judá buscó la libertad de sus ataduras con Asiria y creó esperanzas haciendo alianzas militares con Egipto y Babilonia. Me voy a silenciar un momentito. Ya. Luego, en el periodo de Josías, Babilonia sucede a Asiria como mayor poder mundial. O sea, en otras palabras, el imperio asirio cautivó al reino del norte, pero después el imperio asirio cae y Babilonia toma el poder durante el periodo de Josías y ya va tomando fuerza hasta que llega el momento en que Babilonia también se mete al reino del sur. Antes que esto ocurra, Jeremías habló acerca de las circunstancias históricas desde la época de Josías hasta el momento del exilio. El que Jeremías haya visto el exilio hizo que él escribiera el libro de Lamentaciones y que llorara amargamente de ver
de ver el cumplimiento trágico de su profecía. Los reyes que no le escucharon están aquí, por ejemplo, Joaquín. Durante el periodo de Joaquín, Judá ya vino a ser vasallo de Egipto. Es lo primero que comienza a ocurrir. Dice, en una batalla Babilonia derrota a Egipto y entonces Judá se convierte en vasallo de Babilonia. O sea, en otras palabras, primero Babilonia le pide tributo, ¿ya? O sea, yo soy tu imperio, dame tributo. Y lo que estaba diciendo Jeremías es, obedezcan, sujétense, no hagan nada, Dios lo ha mandado. Entonces el error de los reyes fue no escuchar a Jeremías y hacer que el rey de Babilonia se indignara peor y usara la violencia que utilizó, ¿no? Y aquí pues Joaquín se rinde ante Babilonia después de una revuelta liderada por su hermano. El rey y otros son llevados cautivos a Babilonia en el año 597 a.C. Nótese que el otro fue 722 a.C., el reino del norte, y este 597. Pasó un tiempo, pero hubo una esperanza para Babilonia, o perdón, para el reino del sur, y es que Jeremías dijo, después de 70 años, volverán a su tierra. Después de 70 años, ustedes volverán a su tierra. Así que aquí bastante dato, pero es más que interesante. Es aquí, durante el periodo que le estoy hablando de Sedequías, el pueblo es llevado cautivo en el año 586 a.C., ¿no? Después de la rebelión liderada por Sedequías, que no escuchó a Jeremías, que lo metió preso, lo metió en un pozo de agua, ¿no? Con lodo. Le llamó la atención al sacerdote, le dijo, por favor, encárgate ya de él, debería estar siendo sacerdote. Lo amarraron con cadenas a Jeremías. Es toda una historia, Jeremías. Y así es muy emocionante toda esta historia que está en la palabra de Dios. Pero al final también, pues como vemos, el reino del sur es destruido por el ejército de Babilonia. Después de muchos años de haber sido destruido el ejército el reino del norte por Asiria, el reino del norte es destruido por el imperio asirio, pero el reino del sur fue destruido por el ejército de Babilonia. Babilonia, con Nabucodonosor al frente, se llevó cautivo todo el pueblo a Babilonia, pero la profecía de Jeremías es que no se preocupen que van a regresar 70 años después, lo cual vamos a ver luego, como un panorama, porque como les digo, el estudio más detallado tiene una serie de datos muy interesantes. Y los que han leído, sé que están captando lo que estoy hablando, y si no lo ha leído, ya usted tiene un panorama, ¿no? de cómo es o de por qué es que sucedió, ¿no? Bien, vamos a dejarlo aquí, vamos a pasar a algunas preguntas antes de concluir esta sesión. Si hay alguna pregunta, este es el momento, si no, vamos a dejar de grabar para dar un informe que quiero dar. Hermana María levanta su mano, así que... Pastor, Sí. una curiosidad que tenía, veía una serpiente ahí, usted estaba explicando, en uno de los, y En quería el, saber qué significa, bueno, por como favor. siempre, la serpiente representa el mal, el pecado, ¿no? En alguna parte se menciona aquí, en alguna parte, no, aquí no se menciona. Por ejemplo, el culto a Baal tiene que ver acá, por ejemplo, cuando se menciona aquí, ahí dice, el culto a Baal, o sea, la serpiente en el gráfico es el culto a Baal durante el periodo de Akkad fue grandemente fortalecido. Entonces, en este gráfico, la serpiente está representando el culto a Baal, que como ya algunos han dicho, o es el culto a Dios o es oscurantismo, porque los ídolos no existen, ¿no? O sea, el ídolo no es nada. Así que más que nada tiene que ver con el culto a Baal. Aquí también posiblemente en alguna de las indicaciones, ahí dice, ve, durante Joram, Ocosías y Atalía, el baalismo caracteriza el periodo de estos tres reinos. Es decir, la serpiente en el gráfico representa el culto a Baal. A pesar que estaba compartiendo la pantalla, pero no la estaba compartiendo, ¿no? Así que disculpen. Pero esa es la Gracias, pastor. sí, Gracias. el culto a Baal. Que Dios le bendiga a todos.